Durante siglos, el nombre Maquiavelo ha estado rodeado de un aura oscura. Decir que alguien es maquiavélico es sugerir que es manipulador, frío, calculador, incluso sin escrúpulos. Pero, ¿es esta una descripción justa del pensador florentino? ¿O estamos frente a uno de los casos más notables de malinterpretación filosófica de la historia? La verdad es que Nicolás Maquiavelo no fue un defensor del mal, sino un observador implacable de la realidad política. En un mundo plagado de hipocresía, él decidió decir la verdad incómoda que nadie quería escuchar. Desde su publicación en el siglo XVI, El Príncipe ha sido tanto un texto odiado como admirado. Para algunos, es un manual de tiranía. Para otros, una obra maestra del pensamiento estratégico. Pero lo que nadie puede negar es su impacto. Maquiavelo no escribió para complacer, escribió para desnudar los mecanismos del poder y ofrecer herramientas a quien tuviera la ambición y la valentía de utilizarlas. Lo que más incomoda de El Príncipe no es su cinismo, sino su lucidez. En lugar de construir castillos en el aire sobre cómo deberían comportarse los gobernantes, Maquiavelo muestra cómo realmente se comportan. No habla del mundo ideal, sino del mundo tal como es. Cruel, competitivo, lleno de intereses y apariencias. Y en ese mundo, quien no comprende las reglas del juego, está condenado a ser una ficha más en el tablero. ¿Y por qué esta obra sigue siendo tan relevante hoy? Porque los principios que expone trascienden el contexto de la Italia renacentista. Habla de poder, ambición, imagen, control de masas, manipulación, temas que resuenan con fuerza en la política contemporánea, en el mundo corporativo y hasta en las dinámicas sociales del día a día. El Príncipe no es solo para príncipes, es para todo aquel que quiera entender y actuar con inteligencia estratégica. Este video no es una apología de la inmoralidad, sino una invitación a pensar con profundidad, a mirar el poder sin ingenuidad, a comprender las fuerzas invisibles que moldean nuestras vidas. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen dominar cualquier situación, mientras otras son constantemente dominadas, las respuestas podrían estar aquí, entre las líneas de Maquiavelo. En los próximos capítulos, recorreremos el contexto histórico que dio origen a estas ideas, exploraremos los conceptos clave de El Príncipe y veremos cómo sus enseñanzas siguen vivas hoy, en discursos políticos, en tácticas empresariales e incluso en las relaciones humanas. Porque, como decía el propio autor, los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque ver pertenece a todos, pero tocar a pocos. Para entender la obra de Maquiavelo, es indispensable sumergirse en el torbellino político que era Italia en los siglos XV y XVI. A diferencia de los grandes reinos centralizados como Francia, Inglaterra o España, la península itálica estaba dividida en múltiples ciudades-estado. Florencia, Milán, Venecia, Nápoles, los estados pontificios, entre otros. Cada una luchaba por su supervivencia y por la supremacía sobre las demás. Las traiciones eran moneda corriente. Las alianzas cambiaban con el viento y los ejércitos mercenarios se alquilaban al mejor postor. Era un escenario perfecto para que un observador agudo como Maquiavelo extrajera lecciones sobre el poder sin filtros ni romanticismos. En medio de ese caos, nació Nicolás Maquiavelo, en 1469, en Florencia, una de las repúblicas más ricas y culturalmente vibrantes de la época. Criado en una familia modesta pero ilustrada, desde joven estuvo rodeado de debates políticos e ideas humanistas. Sin embargo, no fue hasta 1498, tras la caída del dominico Girolamo Savonarola,
que comenzó su carrera política como secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina. Tenía apenas 29 años, pero su talento diplomático rápidamente lo convirtió en una figura clave en las relaciones exteriores de la ciudad. Durante más de una década, Maquiavelo viajó por Europa como emisario, reuniéndose con reyes, papas, comandantes militares y príncipes. Observó de cerca el accionar de figuras como César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, quien lo impresionó profundamente por su habilidad para consolidar poder en medio del caos. Estos viajes no solo ampliaron su visión política, sino que también sembraron la semilla de sus ideas más provocadoras. En la política, el idealismo es un lujo que pocos pueden permitirse, pero su ascenso fue abruptamente interrumpido en 1512, cuando los Médici, familia aristocrática previamente expulsada, recuperaron el control de Florencia con el apoyo del papado. La república fue abolida y Maquiavelo, asociado con el antiguo régimen, fue destituido, acusado de conspiración y brevemente encarcelado. Fue torturado, humillado y finalmente exiliado a su propiedad rural en San Casciano. Allí, alejado del poder pero no del pensamiento político, comenzó a escribir su obra más famosa, El Príncipe. Este contexto de traiciones, guerras, inestabilidad y brutalidad política no es un simple telón de fondo, es el alma misma del pensamiento maquiavélico. Maquiavelo no escribe desde una torre de marfil ni desde la tranquilidad académica. Escribe desde la herida, desde la experiencia directa, desde la urgencia de que el poder, si no es comprendido con lucidez, se convierte en una trampa mortal. Lo más notable es que, a pesar de haber vivido en carne propia la inestabilidad del poder, Maquiavelo no se deja llevar por la desesperanza ni el resentimiento. Su análisis es frío, racional y profundamente humano. Él no quiere un príncipe cruel, quiere un líder eficaz, alguien que entienda que en contextos convulsos, gobernar implica tomar decisiones difíciles, incluso impopulares, si con ello se garantiza la estabilidad y la paz duradera. Este es el nacimiento del realismo político, una corriente que dejaría huella profunda no solo en la filosofía, sino también en la ciencia política moderna. Maquiavelo inaugura una manera nueva de pensar el poder, no como un ideal al que aspirar, sino como una dinámica a ser entendida, dominada y, si es posible, usada en favor de un fin mayor. Y es aquí donde se conecta con nuestra actualidad, porque aunque los escenarios hayan cambiado, las dinámicas del poder siguen operando bajo las mismas leyes invisibles. En el próximo capítulo, abriremos las páginas de El Príncipe para entender desde dentro qué enseñanzas ofrece este manual que ha sobrevivido más de 500 años y sigue moldeando líderes hasta el día de hoy. Cuando Maquiavelo redacta El Príncipe en 1513, no lo hace como un teórico retirado del mundo, sino como un hombre expulsado del juego político que busca volver a participar de él. Le dedica la obra a Lorenzo de Médici, esperando ganarse su favor, pero lo que entrega no es una carta de adulación, sino un manual contundente sobre cómo ejercer el poder sin caer en las trampas de la ingenuidad. Lo más revolucionario de esta obra no es su tono provocador, sino su propuesta metodológica: separar la política de la moral tradicional. Maquiavelo parte de una premisa clara: el mundo no funciona como debería, sino como es, y quien quiere gobernar debe entender esa diferencia. Critica duramente a los pensadores idealistas que han escrito sobre repúblicas y reinos perfectos que jamás han existido, y propone mirar la realidad con los ojos bien abiertos. En sus palabras,
Muchos han imaginado repúblicas y principados que jamás se han visto ni se han conocido realmente. Por eso, su objetivo es describir la política tal como se practica, no como debería practicarse. El Príncipe se estructura como un tratado breve y directo. En sus capítulos, Maquiavelo analiza los distintos tipos de principados, las formas de conquistarlos, las dificultades para mantener el poder y las cualidades que debe poseer un líder eficaz. Una de las ideas centrales es la distinción entre virtud y fortuna. La virtud no debe entenderse como virtud en el sentido cristiano, sino como una mezcla de inteligencia estratégica, audacia, habilidad política y flexibilidad moral. Es la capacidad del príncipe para adaptarse, anticiparse y actuar con firmeza cuando la situación lo exige. La fortuna, en cambio, representa el azar, los factores incontrolables del destino. El gobernante ideal es aquel que no se deja dominar por la fortuna, sino que la enfrenta con virtud. En este sentido, el príncipe no puede limitarse a ser justo o bueno, debe ser eficaz. Y si para mantener el orden y la estabilidad debe emplear la fuerza, el engaño o la manipulación, no debe dudar en hacerlo. Aquí surge uno de los conceptos más polémicos de la obra. El fin justifica los medios. Aunque esta frase no aparece literalmente en el texto, su espíritu lo atraviesa. Para Maquiavelo, los actos del gobernante deben ser juzgados por sus resultados, no por su intención. Otra idea poderosa que recorre el príncipe es que la imagen lo es todo. El príncipe debe parecer virtuoso, aunque no siempre lo sea. Debe saber disfrazar sus verdaderas intenciones, manejar la percepción pública y entender que la política es, en gran parte, teatro. Esta visión ha sido recuperada por muchos pensadores posteriores, que vieron en Maquiavelo un precursor del marketing político y la propaganda moderna. No obstante, reducir El Príncipe a un manual de cinismo es quedarse en la superficie. En el fondo, Maquiavelo no celebra la crueldad ni la corrupción. Las acepta como elementos posibles en el tablero político. No promueve la maldad gratuita, sino el uso racional del poder para alcanzar objetivos concretos. De hecho, insiste en que los actos duros deben ejecutarse rápido y de una sola vez, mientras que los favores deben distribuirse con cuidado y constancia para mantener la lealtad del pueblo. Además, Maquiavelo distingue entre diferentes contextos. Un príncipe que hereda el poder no enfrenta los mismos desafíos que uno que lo conquista. Un territorio acostumbrado a la libertad no se somete igual que uno habituado al dominio. Cada situación demanda estrategias distintas, y el gobernante debe saber leer las señales del momento histórico para actuar en consecuencia. Es esta mirada pragmática la que convierte a El Príncipe en una obra tan inquietante como vigente, porque obliga al lector a enfrentar preguntas incómodas. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar de nuestros líderes si con ello obtenemos seguridad y estabilidad? ¿Preferimos gobernantes virtuosos que fracasan o líderes astutos que obtienen resultados? Este tratado sigue siendo leído por políticos, empresarios y estrategas, no porque ofrezca recetas mágicas, sino porque desnuda las reglas no escritas del poder. En él, Maquiavelo nos recuerda que, en los juegos de influencia y dominio, las buenas intenciones no bastan. Hace falta inteligencia, cálculo y, a veces, la capacidad de actuar contra la corriente de la moral tradicional para lograr un bien mayor. Con estas ideas como base, pasaremos al corazón de una de las cuestiones más debatidas del pensamiento maquiavélico. ¿Es mejor ser amado o temido? En el próximo capítulo, exploraremos esta famosa pregunta y descubriremos por qué, según Maquiavelo, el miedo puede ser una herramienta más poderosa y segura
que el amor. Pocas frases han generado tanta controversia en la historia del pensamiento político como aquella que plantea la dicotomía entre el amor y el miedo. ¿Es mejor para un príncipe ser amado o ser temido? Esta es, sin duda, una de las preguntas más emblemáticas de El Príncipe y también una de las más malinterpretadas. Maquiavelo no busca fomentar la tiranía o el abuso, como algunos han sugerido, sino ofrecer una reflexión cruda y estratégica sobre la naturaleza humana y la estabilidad del poder. La respuesta que da es directa, pero matizada. Es mucho más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Aquí, la palabra clave es seguro. Maquiavelo no dice que sea mejor en términos morales, ni más justo o deseable, sino simplemente más efectivo, más estable. En un contexto político lleno de traiciones, conspiraciones y cambios abruptos, la seguridad del poder no puede depender únicamente del afecto volátil del pueblo. El amor, según Maquiavelo, es frágil porque se basa en vínculos voluntarios. Las personas aman mientras les conviene, mientras se sienten protegidas o beneficiadas. Pero ante una crisis o un interés personal más fuerte, ese amor puede desvanecerse. En cambio, el miedo, bien administrado, genera obediencia más constante. No se trata de sembrar terror indiscriminado, sino de establecer una autoridad firme que impida que los súbditos se atrevan a desafiar al príncipe. Eso sí, Maquiavelo advierte contra el uso excesivo o cruel del miedo. Debe temerse de tal manera que si no se gana el amor, se evite el odio. Esta precisión es vital. El príncipe no debe volverse odioso, pues el odio genera resentimiento y revueltas. El miedo eficaz es aquel que mantiene el respeto y disuade la desobediencia, pero sin cruzar la línea que convierte al gobernante en tirano. El temor debe estar controlado, calculado, usado con moderación y con un propósito político claro. En este punto, Maquiavelo se aparta claramente del ideal cristiano del gobernante bondadoso y misericordioso, pero también se distancia del tirano sádico. Lo que propone es una ética del poder basada en la eficacia. El príncipe debe actuar con virtud política, virtud, entendida como la capacidad de tomar decisiones duras cuando son necesarias para preservar el Estado. Y si eso implica usar el miedo como herramienta, no debe temer hacerlo. Lo más provocador de esta visión es que pone en cuestión muchas de las ideas románticas que aún hoy sostenemos sobre el liderazgo. En tiempos modernos, se valora el líder carismático, inspirador, querido por todos. Pero Maquiavelo nos obliga a preguntarnos, ¿es ese afecto suficiente para mantener el orden en tiempos de crisis? ¿No es preferible un líder respetado, incluso temido, que garantice estabilidad y seguridad, antes que uno simpático pero débil? El pensamiento maquiavélico no ignora la importancia del afecto popular. De hecho, reconoce que es preferible ser amado y temido. El problema es que esas dos cosas rara vez coinciden, y en el momento de elegir, la prioridad debe ser siempre la conservación del poder y la paz del Estado. La simpatía sin fuerza es inútil, la fuerza sin control, peligrosa. El equilibrio es complejo, pero necesario. Además, Maquiavelo sabe que los líderes deben enfrentar no solo a enemigos externos, sino también a la volatilidad de las emociones humanas. Por eso, insiste tanto en el manejo de la percepción. El príncipe debe parecer compasivo, justo, incluso piadoso, aunque internamente actúe con fría lógica política. No se trata de ser cruel por naturaleza, sino de usar la apariencia como instrumento para gobernar con inteligencia. En este análisis, Maquiavelo no nos habla solo de príncipes renacentistas. Nos habla de cualquier figura de autoridad.
un jefe de Estado, un ejecutivo, un dirigente militar o incluso un líder comunitario. Su mensaje es claro: la autoridad no se mantiene con aplausos, sino con respeto. Y el respeto en muchos casos nace más del miedo que del cariño. En resumen, esta famosa pregunta, ¿ser amado o ser temido?, no es una invitación al despotismo, sino una advertencia contra el exceso de idealismo. Maquiavelo no propone el miedo como fin, sino como medio. Lo que realmente le importa es la estabilidad del poder y la capacidad del líder para actuar cuando el momento lo exige, sin quedar paralizado por la necesidad de agradar. En el próximo capítulo exploraremos otro de los temas más polémicos de su obra, el uso de la violencia. ¿Cuándo es legítima? ¿Hasta qué punto puede un gobernante recurrir a la fuerza sin perder su legitimidad? Veremos cómo Maquiavelo traza una delgada pero contundente línea entre la violencia necesaria y la brutalidad destructiva. En El Príncipe, Maquiavelo aborda uno de los aspectos más delicados del ejercicio del poder: la violencia. Para muchos lectores modernos, su postura puede parecer inquietante, incluso cínica. Sin embargo, si observamos con atención, veremos que Maquiavelo no promueve la brutalidad gratuita. Su enfoque es mucho más estratégico. Distingue entre una violencia desordenada y destructiva y una violencia puntual, controlada, orientada al bien del Estado. Para Maquiavelo, la violencia es una herramienta política que debe usarse con sabiduría. No se trata de ejercer crueldad por placer o venganza, sino de emplear la fuerza cuando las circunstancias lo exigen, y solo en la medida necesaria para consolidar o proteger el poder. Las ofensas se deben hacer todas de una vez, para que menos saboreadas ofendan menos. Los beneficios, en cambio, deben darse poco a poco, para que se gusten mejor. Esta frase encierra una lógica profunda. Los actos duros, como castigos, purgas o ejecuciones, deben ser rápidos, decididos y limitados. Si se prolongan en el tiempo o se repiten con frecuencia, generan odio, temor constante y resentimiento. En cambio, una violencia quirúrgica, ejecutada al inicio de un gobierno o en momentos críticos, puede evitar males mayores y establecer un orden duradero. Uno de los ejemplos más famosos que Maquiavelo analiza es el de César Borgia. Este líder, hijo del Papa Alejandro VI, es presentado como modelo de virtud política no por su moralidad, sino por su capacidad para usar la violencia de forma calculada. Cuando conquista la región de la Romaña, impone el orden con mano dura a través de su emisario Remirro de Orco. Pero luego, para ganarse al pueblo, hace ejecutar públicamente al propio Remirro, mostrando que el castigo ha terminado y que el príncipe es justo. Este acto, aunque sangriento, es visto por Maquiavelo como una jugada maestra, una única violencia que asegura la paz y refuerza la autoridad. En este sentido, la violencia legítima, según Maquiavelo, es aquella que tiene un propósito político claro y que está al servicio de la estabilidad. El desorden, la anarquía o la debilidad de un gobernante pueden causar mucho más daño a largo plazo que una acción violenta bien dirigida. La clave está en no abusar de ese recurso, en no hacer del miedo un hábito cotidiano, sino una advertencia firme. También es importante señalar que Maquiavelo distingue entre la violencia empleada por un príncipe y la que ejercen los ejércitos mercenarios o extranjeros. Él desconfía profundamente de las fuerzas que no están bajo control directo del gobernante. Un príncipe que no puede defenderse con sus propias armas está en manos de otros, lo que lo hace vulnerable y dependiente. Por eso insiste en que el uso de la violencia debe ser monopolio del Estado, ejecutado de forma disciplinada y con fines legítimos. ¿Y qué hay de la moral? Maquiavelo no la ignora,
pero la separa del campo de la política. Cree que el gobernante debe actuar en función del bien común y no de preceptos morales individuales. A veces, eso implicará tomar decisiones que serían inaceptables en la vida privada. Pero en el escenario del poder, donde se juegan la paz, la seguridad y la supervivencia del Estado, las reglas cambian. Lejos de justificar el abuso, Maquiavelo busca alertar sobre los peligros de la debilidad. Un líder que no actúa cuando es necesario puede perder todo. La violencia, bien entendida, es un medio para evitar el caos. Y en su filosofía, el desorden prolongado es mucho más dañino que una acción dura pero efectiva. Con esto en mente, en el próximo capítulo nos adentraremos en las estrategias que un príncipe debe dominar, no solo para conquistar, sino también para mantener el poder. Porque, como veremos, alcanzar el poder es solo el primer paso. Lo verdaderamente difícil es conservarlo. En el universo político que Maquiavelo retrata, conquistar el poder es solo la mitad del desafío. La verdadera prueba del príncipe comienza después. ¿Cómo conservar lo que se ha ganado? Esta pregunta es central en El Príncipe, donde se exponen las claves para sostener un dominio en medio de la inestabilidad, las intrigas y los inevitables cambios de fortuna. Maquiavelo comienza distinguiendo los tipos de principados: los hereditarios, donde el poder se transmite de generación en generación, y los nuevos, que son adquiridos por conquista o habilidad personal. Los primeros son más fáciles de mantener, pues los súbditos están acostumbrados a esa familia gobernante. Los nuevos, en cambio, enfrentan una doble dificultad. Deben ser conquistados y luego estabilizados frente a una población que no conoce aún al nuevo líder y que puede añorar el régimen anterior. Para sostener el poder en estos casos, Maquiavelo aconseja una combinación de fuerza, prudencia y adaptación. El príncipe debe eliminar las amenazas a su autoridad de forma rápida y definitiva. No puede permitir que los antiguos líderes mantengan influencia ni que se formen focos de resistencia. Esta limpieza inicial es dolorosa, pero necesaria. Después debe trabajar para ganarse al pueblo, ofreciendo beneficios visibles y construyendo una imagen de justicia y firmeza. La virtud vuelve a jugar un papel esencial. Un príncipe exitoso no es aquel que simplemente hereda el poder o lo obtiene por suerte, sino aquel que sabe actuar con decisión, que no teme a la impopularidad si con ello asegura la estabilidad, y que se adapta a las circunstancias cambiantes. En otras palabras, la conservación del poder exige inteligencia táctica constante. Un punto clave que Maquiavelo subraya es la necesidad de tener el control del ejército. Un príncipe debe tener una sola preocupación: la guerra y la organización militar. Sin fuerzas propias, el príncipe depende de otros, lo que lo vuelve vulnerable. Por eso, recomienda evitar el uso de tropas mercenarias o auxiliares que luchan sin lealtad y pueden volverse contra quien las contrató. Solo un ejército fiel, compuesto por ciudadanos o súbditos comprometidos, puede garantizar la seguridad del Estado. Pero el poder no se mantiene solo con armas. La percepción también es vital. El príncipe debe construir una imagen pública fuerte, coherente y favorable. Incluso si en privado actúa con dureza, en público debe parecer compasivo, generoso, devoto. Las apariencias en política tienen un valor práctico, generan confianza, desactivan oposiciones y consolidan el apoyo popular. Como dice Maquiavelo, los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. Otro factor determinante es la administración de los aliados.
En muchas ocasiones, el príncipe alcanza el poder con apoyo de facciones internas o potencias extranjeras. Sin embargo, estos aliados pueden volverse amenazas si no son gestionados con astucia. Es fundamental mantenerlos divididos, bajo control y sin posibilidad de formar un bloque que desafíe la autoridad del gobernante. Maquiavelo también advierte sobre el exceso de confianza. El poder no debe darse por garantizado. Incluso los principados estables pueden caer si el líder se vuelve complaciente o pierde el respeto del pueblo. Por ello, el príncipe debe observar constantemente su entorno, anticipar riesgos, corregir errores con rapidez y no temer tomar decisiones difíciles. En este modelo, la política no es un estado de equilibrio, sino una dinámica permanente. Cada acción del príncipe debe pensarse como parte de una estrategia más amplia. Ceder en el momento oportuno, golpear cuando sea necesario y retirarse cuando se anticipa una amenaza mayor. La flexibilidad es una virtud esencial para quien desea permanecer en el poder sin recurrir a la tiranía. Como vemos, el mantenimiento del poder exige mucho más que voluntad. Requiere una mezcla precisa de visión, control militar, gestión de imagen, inteligencia emocional y, sobre todo, una lectura lúcida de la realidad. El príncipe que domina estos elementos no solo sobrevive, prospera. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo Maquiavelo anticipa una de las herramientas más poderosas del liderazgo moderno: la manipulación de las masas. A través de la percepción, el discurso y la teatralidad política, veremos cómo se configura el poder no solo desde las armas, sino desde la mente de los gobernados. Mucho antes de que existieran las encuestas de opinión, los asesores de imagen y las redes sociales, Maquiavelo ya comprendía un principio esencial de la política. El poder no se sostiene solo con fuerza, sino con percepción. En el príncipe queda claro que una de las habilidades más importantes de un líder es saber moldear la opinión del pueblo, manejar sus emociones y construir una imagen que le garantice legitimidad, incluso cuando sus acciones reales sean cue. Maquiavelo no utiliza el término manipulación en el sentido moderno, pero lo que describe se acerca bastante. Para él, el príncipe debe parecer virtuoso, piadoso, justo, honesto, aunque no lo sea. La clave está en la apariencia. Todos ven lo que parece ser, pero pocos experimentan lo que realmente eres. Esta afirmación no es solo una advertencia, sino una instrucción estratégica. En política, la imagen es más importante que la esencia. Este enfoque marca un punto de inflexión en la historia del pensamiento político. Hasta entonces, la legitimidad de un gobernante solía basarse en su linaje, en la voluntad divina o en principios morales absolutos. Maquiavelo rompe con esta tradición y propone una política basada en la eficacia, donde el éxito del líder depende de su capacidad para gestionar las percepciones colectivas. La religión, por ejemplo, puede ser una herramienta útil. Aunque Maquiavelo no niega su valor espiritual, reconoce que, en manos de un gobernante astuto, puede servir como instrumento de cohesión social. Un príncipe que se muestra devoto inspira confianza y respeto, lo que facilita el control. No importa si su fe es auténtica o no. Lo importante es que los ciudadanos crean en ella. También destaca la importancia de los símbolos, de los gestos públicos, de los actos espectaculares que transmiten fuerza, decisión y cercanía con el pueblo. Un castigo ejemplar, una ceremonia religiosa, una donación generosa, todo puede ser parte de una puesta en escena política cuidadosamente diseñada. El príncipe debe ser un maestro del teatro social, capaz de encarnar el papel que la situación exige.
En este sentido, Maquiavelo anticipa con asombrosa claridad los fundamentos de la comunicación política contemporánea. Hoy, los líderes trabajan con expertos en narrativa, lenguaje corporal, medios digitales y construcción de imagen. Pero la lógica sigue siendo la misma. Controlar cómo se es percibido es, muchas veces, más importante que controlar la realidad misma. Sin embargo, Maquiavelo no promueve una manipulación ciega ni vacía. Él insiste en que el líder debe ser eficaz, no solo parecerlo. La imagen sin resultados se desmorona. Por eso, el arte de gobernar implica un equilibrio constante entre lo que se hace y lo que se muestra. El príncipe debe ser capaz de disfrazar sus intenciones cuando conviene, pero también de actuar con firmeza para que sus actos refuercen su autoridad. Este uso estratégico de la percepción no es un capricho maquiavélico, sino una respuesta al comportamiento humano. Las masas, dice Maquiavelo, son volubles, fácilmente influenciables, impulsadas por emociones más que por razones. Entender esta psicología colectiva es esencial para quien desea mantenerse en el poder. Así nace, con Maquiavelo, una nueva concepción de la política, no como el arte de lo justo, sino como el arte de lo posible. Una política que no se apoya en ideales eternos, sino en la gestión práctica del poder, de la imagen y de las emociones del pueblo. En el próximo capítulo veremos cómo estas ideas no quedaron encerradas en los libros del Renacimiento. Exploraremos cómo los consejos de Maquiavelo han influido y siguen influyendo en líderes, empresas y gobiernos de todo el mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Aunque han pasado más de 500 años desde que El Príncipe fue escrito, las ideas de Maquiavelo siguen vivas en los pasillos del poder. Lejos de ser un texto enterrado en la historia, su legado se manifiesta en estrategias políticas, estructuras empresariales y decisiones de gobierno en todo el mundo. Sus consejos, muchas veces aplicados sin siquiera mencionarlo, son parte del ADN de la política real, la que se mueve entre bastidores, donde la imagen, la eficacia y la supervivencia prevalecen sobre la moral abstracta. Uno de los espacios donde Maquiavelo resuena con más fuerza es en la política contemporánea. Líderes carismáticos, campañas cuidadosamente orquestadas, discursos que apelan a las emociones del pueblo mientras se toman decisiones estratégicas detrás del telón. Todo esto encaja perfectamente con su visión del poder. Gobernantes modernos han comprendido, con o sin Maquiavelo en la mano, que lo importante no es solo tener razón, sino parecer confiable. No solo actuar con justicia, sino proyectar autoridad. Un ejemplo claro lo vemos en el uso de la comunicación política como herramienta de control. Tal como Maquiavelo recomendaba parecer virtuoso, hoy los líderes buscan mostrarse cercanos, compasivos, enérgicos o implacables según lo exija la ocasión. Cambian de tono, de imagen, de narrativa, todo en función del objetivo estratégico. Como él mismo escribió, el que quiere engañar siempre encontrará quien se deje engañar. Pero esta influencia no se limita al ámbito político. En el mundo empresarial, Maquiavelo es también una figura de referencia. CEOs, fundadores de startups, ejecutivos de alto nivel, utilizan, consciente o inconscientemente, principios que él formuló con crudeza y claridad. La consolidación del liderazgo, la gestión de crisis, el control de la narrativa interna y externa, el manejo del talento como aliados o amenazas. Todo ello está en sintonía con los análisis de El Príncipe. Tomemos, por ejemplo, la forma en que una empresa lanza un nuevo producto, el timing, la forma en que se presenta, la gestión de la competencia, la generación de expectativa.
Cada uno de estos pasos podría explicarse mediante la lógica maquiavélica de la percepción y el control, o consideremos cómo las grandes corporaciones actúan ante escándalos. Se ofrece una disculpa pública, imagen de humildad. Se realiza una reestructuración, acción visible, y se proyecta un nuevo comienzo, gesto simbólico. Todo es estrategia. Todo es poder comunicado con precisión. Incluso en la geopolítica internacional, los ecos de Maquiavelo son innegables. Las alianzas entre naciones, las intervenciones armadas disfrazadas de ayuda humanitaria, los tratados que se firman con una mano y se rompen con la otra, son ejemplos contemporáneos del principio de que el fin puede justificar los medios cuando está en juego la seguridad del Estado. La Realpolitik, como se denomina hoy a esta visión pragmática del poder, no es más que una actualización de lo que Maquiavelo ya había propuesto en el Renacimiento. Lo más fascinante es que sus ideas siguen generando resistencia y debate. Muchos líderes niegan actuar como Maquiavelo, mientras aplican al pie de la letra sus consejos. Esto ocurre porque la figura de Maquiavelo aún provoca incomodidad. Nos obliga a mirar el lado crudo del poder, donde no siempre gana el más bueno, sino el más hábil. Nos recuerda que el liderazgo no es una cuestión de moral personal, sino de responsabilidad pública, y que a veces eso implica actuar con dureza. Por todo esto, El Príncipe sigue siendo un texto de cabecera para quienes buscan entender el poder tal como es, no como quisiéramos que fuera. Sus enseñanzas, lejos de haber quedado obsoletas, se adaptan a cada época con una sorprendente elasticidad. En tiempos de incertidumbre, sus páginas ofrecen claridad. En momentos de crisis, ofrecen dirección. Y es precisamente en esa claridad sin adornos donde radica su mayor fuerza. En el próximo y último capítulo, reflexionaremos sobre la verdadera naturaleza de Maquiavelo. ¿Fue realmente un defensor del mal, como muchos creen, o simplemente un realista que se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar? A lo largo de los siglos, Maquiavelo ha sido retratado como el símbolo del cinismo político, un consejero sin escrúpulos que enseñó a los poderosos a mentir, manipular y oprimir. Pero esta visión, aunque extendida, es profundamente injusta y superficial. Leída con atención, su obra no es una exaltación del mal, sino una radiografía precisa del poder y de la naturaleza humana. Más que un maestro del engaño, Maquiavelo fue un maestro de la realidad. Su gran audacia consistió en romper con la tradición moralista de la política. Mientras otros escribían sobre cómo debía comportarse un gobernante ideal, él se preguntó cómo realmente se comportaban los líderes en el mundo real, y tuvo el valor de escribirlo sin filtros, sin adornos, sin temor al juicio de la historia. Esa honestidad brutal es, paradójicamente, lo que más incomoda y al mismo tiempo lo que lo hace imprescindible. Maquiavelo no incita al mal, pero reconoce que el mal existe. No alienta la traición, pero entiende que es parte del juego político. No niega la virtud, pero advierte que, en el terreno del poder, la virtud sin fuerza es frágil. Su filosofía no es una invitación al autoritarismo, sino una llamada a la lucidez. Nos recuerda que, si queremos transformar el mundo, primero debemos entenderlo tal como es. Y esa es quizás su enseñanza más profunda. La política, como la vida, no es un campo de ideales puros, sino un espacio de conflicto, intereses y decisiones difíciles. Quien entra en él con ingenuidad está condenado a ser instrumento de otros más despiertos. En cambio, quien actúa con conciencia, estrategia y sentido del momento histórico, tiene la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de hacer historia. Así, al cerrar este recorrido por El Príncipe y su legado,
no nos queda sino reconocer que Maquiavelo no fue un demonio, sino un espejo incómodo, pero necesario, que nos muestra que el poder, como la humanidad misma, es complejo, ambivalente y profundamente real.